Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos de vuelta, o si son nuevos, bienvenidos. Y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para algo de chismecito. Bueno, tal vez no tanto chisme, pero sí una historia de amor que realmente me tiene cautivada, y estoy seguro de que a ustedes también les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la telenovela turca Amor Eterno, específicamente en el romance entre Hande y Kerem. Ya sé, algunos de ustedes ya son expertos en esto y otros quizás estén descubriendo esta joya por primera vez. Pero independientemente de su nivel de conocimiento, estoy seguro de que todos podemos apreciar una buena historia de amor, ¿verdad? Y esta, amigos, es una de esas historias que te atrapan desde el primer capítulo y no te sueltan hasta el final. Para aquellos que no estén familiarizados, Amor Eterno es una telenovela turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos personas de mundos completamente diferentes que se enamoran perdidamente. Pero en medio de todo esto, y sin entrar en demasiados spoilers, hay secundarios que, en mi opinión, brillan con luz propia. Y precisamente la relación entre Hande y Kerem, con toda su complejidad y evoluciones, merece su propio espacio para ser analizada y disfrutada. Así que en este vídeo vamos a explorar la dinámica entre estos dos personajes, cómo se conocieron, cómo se desarrolló su relación, los obstáculos que enfrentaron y, por supuesto, la magia que los unió. Vamos a hablar de sus personalidades, de cómo se complementan, y de por qué creo que su historia es tan atractiva y conmovedora. Y antes de que sigamos, les pido un favor enorme: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Además, no se pierdan ninguno de los vídeos que voy a hacer sobre series turcas, porque, créanme, hay muchas más historias fascinantes por descubrir. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. ¿Ya? ¿Listos? Empecemos. Bien, vamos a sumergirnos en la historia de Hande y Kerem. Recordemos que en el universo de Amor Eterno, Hande es una joven de carácter fuerte, decidida y con una ambición clara. Es inteligente, pero también esconde muchas inseguridades y un profundo deseo de ser amada y valorada. Kerem, por otro lado, es un personaje, bueno, digamos que tiene una personalidad más tranquila, es el amigo leal, el confidente, el hombro en el que apoyarse. Inicialmente su rol es secundario, pero a medida que la trama avanza, su importancia en la historia, y sobre todo, en el corazón de Hande, se vuelve crucial. La dinámica entre Hande y Kerem no surge de la noche a la mañana. No es un flechazo instantáneo, sino una construcción gradual. Al principio los vemos interactuar como compañeros de trabajo o amigos cercanos. Kerem es la roca, la constante en la vida de Hande, especialmente cuando ella atraviesa momentos difíciles, y créanme, en Amor Eterno hay muchos momentos difíciles. La vida de Hande, como la de muchos personajes en esta serie, está llena de giros inesperados, de situaciones límite, y de presiones externas que la ponen a prueba constantemente. Hande, en su búsqueda de éxito y de aceptación, se enfrenta a una gran cantidad de desafíos y presiones. La sociedad, la familia, el trabajo, todo conspira para ponerla a prueba. Debe demostrar su valía en un mundo dominado por hombres, luchar contra los prejuicios y las expectativas. En medio de todo esto, Kerem está siempre ahí, ofreciéndole apoyo emocional, consejo y, sobre todo, su incondicional amistad. Pero ¿cómo se transforma esa amistad en algo más? ¿Cómo se produce esa chispa que enciende la llama del amor? Bueno, la clave está en la paciencia y la comprensión. Kerem no intenta forzar nada. Observa, escucha, comprende a Hande y respeta sus decisiones. Él entiende que ella necesita su espacio, su tiempo, y no la presiona. No intenta imponerse. Es un apoyo silencioso pero constante. Él ve más allá de la fachada de Hande, de sus ambiciones y sus miedos. Ve la verdadera Hande, la mujer sensible, inteligente y llena de sueños. Ve la vulnerabilidad que esconde tras su coraza, la necesidad de afecto y de reconocimiento que la impulsa. Y es esa autenticidad la que poco a poco empieza a atraer a Hande hacia él. Es importante destacar que Kerem no es el típico galán de telenovela. No es el hombre perfecto, ni el que llega para salvarla. Es simplemente un ser humano que la acepta tal y como es, con sus virtudes y sus defectos. No intenta cambiarla, sino que la apoya en su proceso de crecimiento personal. Y eso, amigos, es algo muy valioso.
Uno de los aspectos que más me gusta de su relación es cómo evolucionan a lo largo de la serie. No es una historia de amor cliché. No es un cuento de hadas con final predecible. Hay momentos de duda, de incertidumbre, de celos, de malos entendidos. Hay peleas, reconciliaciones, momentos de alegría y momentos de tristeza. La vida, como es, ¿verdad? No todo es color de rosa, y eso es precisamente lo que hace que su historia sea tan creíble y conmovedora. Nos identificamos con sus miedos, con sus inseguridades, con sus anhelos. Nos vemos reflejados en sus momentos de felicidad y en sus momentos de dolor. Un punto clave en su relación es la honestidad. Kerem, desde el principio, es honesto con Hande. Le dice lo que piensa, le expresa sus sentimientos sin miedo. No se guarda nada, no esconde sus emociones. Y Hande, aunque al principio puede mostrarse reacia, también valora esa honestidad. Es una de las cosas que más la atraen de Kerem. Es la seguridad de saber que él siempre será sincero con ella, que no le mentirá ni la engañará. Por otro lado, Hande con el tiempo aprende a confiar en Kerem y a abrir su corazón. Se da cuenta de que él es su refugio seguro, su mejor amigo y eventualmente el hombre que realmente la comprende. Descubre que puede ser vulnerable con él, que puede mostrar sus debilidades sin ser juzgada. La confianza mutua es la base de su amor. Es como si cada pequeño gesto, cada palabra, cada mirada, construyeran un puente entre ellos, un puente de conexión emocional que les permite avanzar juntos a pesar de los obstáculos. La comunicación es otro pilar fundamental en su relación. Aunque a veces las palabras no son suficientes, y a veces se hieren sin querer, siempre encuentran la manera de volver a conectar, de escucharse, de entenderse. Se esfuerzan por mantener una comunicación abierta y sincera, por expresar sus sentimientos y sus necesidades. Y esa es la clave para superar cualquier crisis. Ahora bien, hablemos de los desafíos que enfrentan. La vida de Hande y Kerem no es fácil. En el mundo de amor eterno, el drama está a la orden del día. Las intrigas, los engaños y las presiones externas intentan separarlos constantemente. Las familias, las ambiciones profesionales, los celos, todo se confabula para poner a prueba su amor. Pero, ¿qué hace que su amor sea tan especial? Bueno, la respuesta es sencilla: su conexión. La fortaleza de su vínculo reside en el respeto mutuo, en la comprensión y en el apoyo incondicional. A pesar de todas las adversidades, Hande y Kerem siempre se esfuerzan por estar el uno para el otro. Se protegen mutuamente, se defienden y luchan juntos contra el mundo. No se rinden fácilmente y demuestran que al final, el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Un aspecto crucial en su relación es la comunicación. A pesar de los malentendidos y las tensiones, Hande y Kerem siempre se esfuerzan por comunicarse. Hablan de sus miedos, de sus inseguridades y de sus sueños. Comparten sus experiencias y, sobre todo, se escuchan. La comunicación abierta y honesta es el pegamento que mantiene unida su relación. No se guardan rencor, no se quedan callados. Expresan sus sentimientos, hablan de sus problemas y buscan soluciones juntos. Además, es importante destacar el desarrollo individual de cada personaje. Hande aprende a ser más vulnerable, a dejar de lado sus miedos y a confiar en sí misma. Se da cuenta de que no necesita demostrar su valía a nadie, y que lo más importante es ser fiel a sí misma. Kerem, por su parte, gana confianza y aprende a defender sus sentimientos. Aprende a expresar sus emociones, a decir lo que siente y a luchar por lo que cree. Ambos crecen juntos, se apoyan mutuamente y se convierten en versiones mejoradas de sí mismos. Este crecimiento personal es otro factor que hace que su historia sea tan enriquecedora. Y por supuesto, no podemos olvidar la química entre los actores. Y es innegable. La forma en que se miran, la sutileza de sus gestos, la emoción que transmiten, todo contribuye a crear una atmósfera mágica. La actuación es impecable y sientes de verdad el amor que se profesan, la complicidad que los une y el dolor cuando las cosas no van bien. Es algo que te hace sentir involucrado en su historia, sufriendo y vibrando con ellos. La manera en que se complementan, la naturalidad con la que interactúan, la forma en que se entienden sin necesidad de palabras, todo eso contribuye a que su relación sea tan creíble y conmovedora. La química entre los actores es fundamental para que una historia de amor funcione, y en el caso de Hande y Kerem, la química es simplemente perfecta.
En resumen, la relación entre Hande y Kerem es un ejemplo de amor verdadero, basado en la amistad, la confianza y el respeto mutuo. Es una historia que nos enseña que el amor puede surgir de los lugares más inesperados y que, con perseverancia y dedicación, puede superar cualquier obstáculo. Nos muestra que el amor no es solo pasión, sino también compañerismo, apoyo y comprensión. En Amor Eterno vemos cómo Hande y Kerem, a pesar de sus diferencias, construyen un vínculo indestructible. Su relación no es perfecta, pero es real y conmovedor. Ra. Es una historia que nos recuerda la importancia de la amistad, la honestidad y el amor incondicional. Su viaje, sus luchas y finalmente sus triunfos son un reflejo de lo que significa amar y ser amado verdaderamente. Y lo más importante, nos enseña que el amor es un trabajo en equipo, que requiere esfuerzo, dedicación y comunicación constante. En un mundo lleno de relaciones superficiales y efímeras, la historia de Hande y Kerem nos ofrece una visión esperanzadora del amor. Nos recuerda que el amor verdadero existe, y que puede ser encontrado en los lugares más inesperados. Nos invita a creer en la magia del amor, en la fuerza de los lazos emocionales, y en la capacidad de superar cualquier adversidad. Y para todos aquellos que se estén preguntando si hay un final feliz, bueno, les invito a que vean la serie y lo descubran por ustedes mismos. No les voy a arruinar la sorpresa, pero les aseguro que el camino de Hande y Kerem es emocionante, lleno de giros inesperados y con momentos que les robarán el corazón. Prepárense para reír, para llorar, y para sentir todas las emociones que esta maravillosa historia tiene para ofrecer. Así que si aún no han visto Amor Eterno, les recomiendo encarecidamente que lo hagan. Y si ya la vieron, espero que este vídeo les haya recordado porque se enamoraron de esta historia. Espero que les haya hecho revivir esos momentos especiales, que les haya hecho sentir de nuevo la emoción, la alegría y la tristeza que esta historia nos provoca. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta exploración del romance entre Hande y Kerem en Amor Eterno. He disfrutado muchísimo compartiendo mis pensamientos y analizando esta maravillosa historia con ustedes. Me encanta hablar de estas cosas, y espero que a ustedes también les guste escucharlas. Me apasiona el análisis de personajes, la interpretación de las relaciones, y la búsqueda de los detalles que hacen que una historia sea tan especial. Y sobre todo me encanta compartir esa pasión con ustedes. Quiero agradecerles a todos por estar aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Gracias por su apoyo. Me llena de alegría saber que hay personas interesadas en las mismas historias que yo, y que disfrutan de mis análisis y comentarios. Saber que compartimos la misma pasión me impulsa a seguir creando contenido y a seguir compartiendo mis ideas y opiniones con ustedes. Y ahora les pido que me ayuden un poquito más. Primero, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de la relación entre Hande y Kerem? ¿Cuál es su escena favorita? ¿Hay algo que quieran agregar o discutir? ¿Hay algún detalle que yo no haya mencionado y que consideren importante? Me encanta leer sus opiniones y comentarios. Compartan sus pensamientos, sus emociones y sus teorías. Vamos a crear una conversación. No duden en expresarse, en compartir sus ideas, en debatir. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea tan especial. Segundo, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Eso me ayuda muchísimo a llegar a más personas y a seguir creando contenido como este. Un like es una pequeña acción, pero tiene un gran impacto. Me ayuda a saber qué tipo de contenido les gusta, y me motiva a seguir creando vídeos sobre temas que les interesan. Tercero, compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las series turcas o simplemente les encanten las historias de amor. Ayúdenme a difundir la pasión por Amor Eterno y por las historias que nos conmueven. Compartan este vídeo en sus redes sociales, envíenselo a sus amigos, invítenlos a unirse a la conversación. Juntos podemos crear una comunidad de amantes de las series turcas, donde podamos compartir nuestras pasiones y nuestros conocimientos. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos sobre series turcas, análisis de personajes y mucho más. Hay mucho contenido emocionante por venir. Prometo seguir trayéndoles contenido de calidad, análisis profundos y mucha pasión por las series turcas. No se arrepentirán. Una vez más, gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo.
Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.